sobre el cual vamos a hablar el día de hoy. Bien, vamos a empezar con una pequeña introducción. Israel es el pueblo que Dios escoge para hablarnos, es el pueblo que Dios ha escogido para tener presencia en él, y es el pueblo que también Dios escogió para que ahí naciera Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Y Israel era conocido como el pueblo de Dios por esa misma situación, y ahora el pueblo de Dios somos todos nosotros aquellos que hemos entregado nuestra vida a Dios y que hemos decidido seguirle. Bien, en aquellos tiempos de Israel, antes de que naciera Jesús, el pueblo normalmente era liderado por reyes. Y dentro de estos reyes que lideraban el pueblo de Israel, había reyes malos y había reyes buenos. ¿Y cómo podríamos nosotros identificar los reyes que eran malos, los reyes que eran buenos, de los reyes que eran malos? Era muy sencillo, hermanos. Los reyes que eran buenos hacían todo conforme a la voluntad de Dios. Hacían todo lo que Dios les pedía, y antes de hacer algo, antes de actuar de alguna forma, lo consultaban a Dios. Los reyes malos eran todo lo contrario, no hacían la voluntad de Dios, no consultaban a Dios para nada, y además de eso, no solo ellos se convertían en reyes malos, o no solo ellos eran reyes malos, sino que el mismo pueblo de Israel se convertía en un pueblo que no era seguidor de Dios, y se convertía en un pueblo idólatra, porque normalmente los reyes malos lo que hacían era buscaban nuevos dioses que no fueran nuestro Dios soberano, y entonces toda la nación entraba en caos. Todos se convertían en un pueblo idólatra, y de esa manera nosotros podemos determinar cuando un rey era bueno o cuando un rey era malo. Bien, después de que en un tiempo el pueblo de Israel fue gobernado por reyes extremadamente malos, llegó Ezequías a reinar o a gobernar el pueblo de Israel. ¿Y quién era Ezequías, hermanos? ¿Y qué es lo que hacía Ezequías? Vamos a leer un poco. Bueno, Ezequías fue el sucesor del rey Acab. Acab era el padre de Ezequías, y Acab hizo lo malo delante de los ojos de Dios, es decir, era un rey malo. Cuando llegó Ezequías a reinar Israel, llegó a reinar cuando el pueblo de Israel estaba en lo más bajo que se pudiera considerar. Era un pueblo idólatra y que no respetaba ni seguía lo que Dios hacía o lo que Dios pedía que se hiciera. Ahora sí vamos a leer Segunda de Reyes 18, del 1 al 8, para ver exactamente quién era el rey Ezequías. Sí, Segunda de Reyes 18, del 1 al 8. Mis hermanos, se los voy a leer. Los voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. Si no la tienen, solamente síganme con los ojos. Dice: Ezequías, hijo de Acaz, comenzó a gobernar Judá durante el tercer año del reinado de Oseas en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono, y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Ezequiel hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, igual que su antepasado David. Él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Nebuzafán. Ezequías confiaba en el Señor, Dios de Israel. No hubo nadie como él en todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos que el Señor le había dado a Moisés. Por eso el Señor estaba con él. Y Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Se rebeló contra el rey de Asiria
y se negó a pagarle tributo. También conquistó a los filisteos hasta la lejana región de Gaza, y su territorio desde el puesto de avanzada más pequeño hasta la ciudad amurallada más grande. Él es Ezequías, y eso es lo que hacía Ezequías. Ezequías hizo una reforma total en el pueblo de Israel, es decir, llamó al pueblo a dejar la idolatría y acercarse nuevamente a Dios. Ahora, vamos a leer, hermanos, también para ver qué más hizo Ezequías, y en lo cual vamos a basar nuestro estudio. Vamos a leer Segunda de Crónicas 31, del 1 al 10. Ya que vimos quién era Ezequías, a qué edad empezó a gobernar, de quién era hijo y qué fue lo principal que hizo, vamos a ver una historia que nos cuenta la Biblia sobre algo que hizo y cuáles fueron los resultados para el pueblo de Israel. Segunda de Crónicas 31, del 1 al 10. Dice: cuando terminó el festival, los israelitas que estuvieron presentes fueron a todas las ciudades de Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Destrozaron todas las columnas sagradas, derribaron los postes dedicados a la diosa Acera y quitaron los altares y los santuarios paganos. Después de esto, los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su hogar. Luego, Ezequías organizó a los sacerdotes y a los levitas en divisiones para que presentaran las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz, y para que adoraran al Señor en las puertas del templo. El rey también contribuyó personalmente con animales para las ofrendas quemadas diarias de la mañana y de la tarde, para los festivales semanales de los días de descanso y para los festivales mensuales de la luna nueva, como también para todos los demás festivales anuales establecidos en la ley del Señor. Además, exigió al pueblo de Jerusalén que llevaran una parte de sus bienes a los sacerdotes y levitas para que ellos pudieran dedicarse por completo a la ley del Señor. Cuando los israelitas escucharon estos requisitos, respondieron con generosidad. Dieron la primera porción de su grano, vino nuevo, aceite de oliva, miel y de todo lo que producían sus campos. Llevaron grandes cantidades, el diezmo de todo lo que habían producido. La gente que se había mudado de Israel a Judá y la gente de Judá llevaron el diezmo de su ganado, de sus ovejas y de sus cabras, y el diezmo de las cosas que habían dedicado al Señor su Dios. Y las apilaron en grandes montones. Empezaron a apilarlas a fines de la primavera, y los montones siguieron creciendo hasta principio de otoño. Cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para comer y mucho de sobra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Bien, hermanos, bien, hermanos, hay algo que me gustaría recalcar en este punto. Vamos a leer nuevamente los versículos del 8 al 10. Dice: cuando Ezequías y sus funcionarios fueron y vieron esos enormes montones, le dieron gracias al Señor y a su pueblo Israel. ¿De dónde vino todo esto?, preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas. Y el sumo sacerdote Azarías, de la familia de Sadoc, le contestó: desde que la gente empezó a llevar sus ofrendas al templo del Señor, hemos tenido suficiente para la obra. El Señor ha bendecido a su pueblo y sobró todo esto. Aquí es claro estos versículos. Cuando el pueblo de Israel regresó a los caminos del Señor, cuando el pueblo de Israel dejó la idolatría e hicieron lo que Dios pedía, ¿qué fue lo que sucedió? Dios los bendijo, hermanos. Yo creo que fielmente que cuando nosotros
en nuestra vida permitimos que el Señor la gobierne y regresamos a los caminos del Señor, yo creo fielmente que el Señor bendice. Es lo que normalmente nosotros hemos estado acostumbrados a decir del Evangelio de la prosperidad. Claro que no es de esa forma, pero el Señor sigue bendiciendo tu vida conforme tú vayas regresando a los caminos de Dios. Dentro de mi trabajo, hermanos, yo trabajo en el área de ventas y he tenido la oportunidad de recibir algunas capacitaciones y de leer algunos libros en donde normalmente estos libros son de motivación, en donde te enseñan cómo lograr tus objetivos, cómo tener éxito en la vida. Y todos estos libros y estos cursos que he tomado tienen un fin en común, hermanos. Tienen un principio común en todos y cada uno de ellos. Y este principio común es que debemos prioridades en nuestra vida, organizar bajo ciertas prioridades. Y entonces, en base a esto, he titulado a mi estudio Dios, mi prioridad. Y vamos a comentar un poco cuáles son estas prioridades que Dios quiere en nuestra vida y que quiere que las hagamos nuestras, hermanos, para que nosotros podamos ser bendecidos y bendecidos hasta que abunde y sobre, hermanos, para que nosotros podamos bendecir a la demás gente. Bien, entonces vamos a hablar sobre mis prioridades, hermanos. Y en este pequeño estudio que les estoy dando, yo encontré 3 prioridades que debemos de tener presentes, y no solo tenerlas presentes, sino cultivarlas con celo y entusiasmo. ¿Qué quiere decir cultivarlas, hermanos? Quiere decir que las hagamos crecer, y que las hagamos crecer en nuestras vidas para que nosotros podamos ser bendecidos. La primera prioridad que tenemos que tener en nuestra vida es Dios. En mi vida siempre debe ser lo primero Dios. Y bueno, vienen algunas prioridades en cuanto a lo que nosotros debemos de priorizar, como en toda mi vida. Normalmente los que estamos casados, Dios exige que en tu familia haya prioridades dentro de lo que tú tienes que tener en tu familia. Y como comenté ahorita, mi primera prioridad es Dios. Mi segunda prioridad en mi vida debe de ser mi esposa, para los que estamos casados. Para los que no estamos casados, debe de ser obviamente su familia. Mi tercera prioridad en mi vida debe de ser mis hijos. La cuarta prioridad en mi vida debe de ser mi trabajo. La quinta prioridad en mi vida debe de ser todo lo demás que no haya mencionado, incluyendo mi propio ministerio, hermanos. Muchos de nosotros creemos o pensamos que con el hecho de en la iglesia, ministerio, de ministerios, a lo mejor saturar mi vida de ministerios, quiere decir que ya Dios está ocupando el primer lugar en mi vida. Y no es así, hermanos, no es así. El primer lugar en mi vida debe ser Dios, pero Dios a través de una relación personal. Dios a través de una relación viva en mi vida. Nos toca colocar a Dios en mi vida. ¿Y cómo sé, hermanos? Yo cuando estudié esto, cuando aprendí esto, entonces yo dentro de mí surgían algunas preguntas. Ok, si el hecho de que yo sirva en mi iglesia no quiere decir que esté colocando en primer lugar a Dios en mi vida, ¿cómo puedo yo identificar que realmente Dios está ocupando el primer lugar en mi vida? Y hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer, hermanos. Con estas 3 preguntas nosotros podemos determinar si Dios está ocupando el primer lugar en mi vida. La primera de ellos es, ¿qué es lo primero que hago en mi día? El segundo, hermanos, ¿qué es lo primero que hago con mis finanzas, con mi dinero? Y el tercero, ¿qué es lo primero que hago cuando debo de tomar una decisión? Si lo primero que hago yo cuando despierto en mi día es buscar a Dios, es decir, leer la palabra o orar porque Dios me bendiga en el día, quiere decir que estoy incluyendo como prioridad en mi vida a Dios. Si con mis finanzas lo primero que yo hago es apartar lo que le corresponde a Dios, hermanos,
que mis finanzas totales son de Dios. Pero Dios me pide que yo aparte un porcentaje de mis ganancias o de mi sueldo. Si lo primero que yo hago cuando recibo dinero es apartarlo de Dios y después mis necesidades, quiere decir que mi prioridad es Dios. Si cuando yo estoy atravesando una situación difícil y lo primero que yo hago es consultar a Dios antes de solucionar el problema con mis propios esfuerzos, consulto a Dios en primer lugar, quiere decir que mi prioridad en mi vida es Dios. Si nosotros alguna de estas tres preguntas las hemos contestado de otra forma, quiere decir que todavía nos falta trabajar en nosotros para que nuestra vida sea Dios. Hay que tomar en cuenta y considerar algo, hermanos, que establecer o restablecer mis prioridades cuesta, hermanos, y cuesta demasiado. Pero algo que me queda claro es que si queremos crecimiento en todos los sentidos, inclusive prosperidad en nuestras vidas, que quede claro que no estamos compartiendo nada del Evangelio de la prosperidad, pero realmente Dios te prospera. Si nosotros ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas, tenemos que colocar nuestras prioridades en el orden correcto, hermanos. Si nosotros, como lo comentaba, es muy complicado, hermanos, es difícil, es doloroso inclusive cuando nosotros queremos corregir estas prioridades en nuestra vida. Les voy a comentar un poco de cómo Dios me hizo entender que Dios tenía que ser prioridad en mi vida. Yo trabajo en el área de ventas y antes de que nosotros empezáramos a congregarnos en Ixtlapan, mi esposa, mi familia y yo queríamos abrir una misión. Dios nos había puesto en nuestro corazón que teníamos que abriéramos una pequeña misión, que al final de cuentas Dios no nos lo confirmó y Dios nos trajo aquí a Ixtlapan para servirle de una manera diferente. Pero en ese momento Dios exigía un compromiso de nuestra vida, un compromiso en el que nosotros teníamos que establecer prioridades en nuestra vida. Anteriormente a eso, mi prioridad no era ni Dios ni mi familia, mi prioridad era el trabajo. Inclusive yo llegué a tener varias discusiones con mi esposa por esa situación, porque ni siquiera en mis finanzas estaba considerado Dios, ni siquiera en mi vida estaba considerado Dios como primer lugar, y ni siquiera mi familia estaba considerada como una prioridad en mi casa. Mi prioridad era mi trabajo. Bueno, de pronto surge una situación en el trabajo, yo atendía a algunos países de México, entonces fuera de México y regresaba, viajaba una semana y regresaba a México y estaba 15 días y volvía a salir. Cuando de pronto en el trabajo me comentan que no está funcionando como ellos quisieran y querían que yo a vivir al extranjero, pero obviamente solo yo, que mi familia se quedara en México y yo solamente viniera de visita una semana al mes. En realidad, hermanos, como Dios ya estaba trabajando en mi vida, lo puse en las manos de Dios y Dios obró. Obviamente las cosas no fueron tan sencillas, todos creemos que Dios actúa de una forma inmediata y no es así, hermanos, y muchas veces nos llegamos a desesperar cuando no sentimos la mano de Dios de forma inmediata. Resulta que me hacen la propuesta, yo ya estaba orando a Dios, ya Dios estaba orando en mi vida, Dios estaba cambiando esas prioridades en mi vida y yo decidí rechazar la propuesta. Y de pronto se empiezan a complicar las cosas en el trabajo, inclusive había amenazas de dejarme sin trabajo por esa situación, porque yo había rechazado la propuesta, pero yo dejé todo en las manos de Dios. Pasaron alrededor de 3-4 meses cuando Dios responde, y Dios responde de una manera maravillosa, hermanos. Dios, como castigo a la empresa, decidió no correrme, pero como castigo, según la empresa, me dice, y a partir de hoy vas a reportar a este jefe y tus funciones van a ser estas. ¿Y qué creen que fue lo que sucedió, hermanos? Que el jefe que me pusieron es uno de mis mejores amigos, amigos en el trabajo, y que gracias a Dios él respondió porque sabe mi forma de actuar, y además
me permitió tiempo para yo poder servirle más a Dios. Estos viajes cesaron, mi horario de trabajo fue un horario en donde yo podía servir a Dios, en donde yo podía seguir preparándome. Entonces ahí entendí que si tú colocas en primer lugar en tu vida a Dios, Dios responde y Dios bendice. Para mi familia, creo que para mi familia también lo fue, pero fue de una gran bendición ese cambio que se dio en mi vida, aún a pesar de que los humanos consideraban que era un castigo, o la gente que no conoce a Dios era un castigo, Dios lo convirtió en una bendición para mi vida. Y a partir de ahí, hermanos, decidí que en mi vida la prioridad era Dios. En segundo lugar, mi esposa. Estamos trabajando fuerte, hermanos, porque como lo comentamos hace un momento, el restablecer o el reordenar tus prioridades causa dolor, causa tristeza, causa conflictos en nuestra vida. Igual en mis finanzas, hermanos, en mis finanzas yo solo le daba a Dios lo que me sobraba, pero seamos, ¿a quién le sobra dinero? A nadie. Entonces, ¿qué le dejaba a Dios? Nada, hermanos. Entonces yo establecí prioridades en mi vida y ahora mi esposa está de testigo, inclusive ella siempre nos lo está recordando también. Cuando nosotros recibimos el salario, inmediatamente apartamos o ya no consideramos dentro de nuestros gastos lo que es para el Señor. Entonces, hermanos, Dios bendice. En el pasaje que leímos, las prioridades del pueblo de Israel eran diferentes. Su prioridad eran sus ídolos. Normalmente cuando nosotros pensamos en ídolos, hermanos, por la cultura que tenemos en México, inmediatamente pensamos en una imagen, inmediatamente pensamos en un muñeco, en una estatua, y para nosotros eso yo ya no tengo ídolos en mi vida. ¿Por qué? Porque yo ya no adoro a una imagen, yo ya no adoro a una estatua. Pero no, hermanos, un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en tu vida. Todo aquello que ocupa el lugar en tu vida se convierte en un ídolo, hermanos. Puede ser tus amigos, puede ser tu televisión, puede ser tu teléfono, puede ser inclusive tu instrumento musical, pueden ser muchas cosas. Inclusive, hermanos, hasta lo que parece bueno o que realmente es algo bueno puede ser tu ídolo. Por ejemplo, ¿qué hay de malo en el trabajo? Nada. Sí, la misma Biblia dice que nosotros trabajemos. Pero si es tu prioridad y está ocupando el lugar de Dios en tu vida, automáticamente es un ídolo. ¿Qué hay de malo en mis hijos? Nada, hermanos. Al contrario, la misma Biblia dice que los amemos y que los llevemos por el buen camino. Pero si mis hijos están ocupando el lugar de Dios en mi vida, se convierten en... Bien. Entonces tenemos que también eliminar o reestructurar los ídolos, más bien eliminar los ídolos en nuestra vida y dejar el lugar de Dios en primer lugar. ¿Qué pasó en lo que leímos? El pueblo de Israel destruyó sus ídolos y volvió a poner a Dios como prioridad, y el pueblo de Israel prosperó. ¿Cómo podemos estar seguros de que ahora Dios ocupa el primer lugar en mi vida? Ya lo vimos, hermanos. Si dentro de estas tres preguntas, o más bien estas tres preguntas, las debemos de contestar poniendo en primer lugar a Dios en nuestra vida. Y una buena medida en darnos cuenta que todo lo que hagamos debe de reflejar, que todo lo que hagamos deberá de reflejar que estamos en comunión con Dios. Y esto en todos los realmente está ocupando, o Dios está ocupando realmente el primer lugar en su vida. Eso lo reflejamos en mi comunión que yo también tengo con Dios. Si vemos realmente crecimiento en esta persona, si vemos realmente que Dios está obrando en su vida, quiere decir que realmente está teniendo en primer lugar a Dios en su vida. Y este es un trabajo que debemos de llevar continuamente, hermanos. No quiere decir que hoy yo establezca mis prioridades y ya mañana automáticamente las situaciones se van acomodando. No, hermanos, tiene que ser, es paulatino, y debemos de estar conscientes y debemos de trabajar día a día con ellos. Entonces, el primer punto de mi prioridad en Dios en mi vida fue que yo tengo que poner en primer lugar a Dios en mi vida.
El segundo punto es, hermanos, que debo desarrollar un carácter justo según Dios. ¿Y qué es desarrollar un carácter justo según Dios? Yo también, cuando puse ese punto, me lo pregunté, pero yo cómo puedo identificar un carácter justo según Dios, y encontré un pasaje en la Biblia que hace o que da referencia sobre el carácter justo que todos debemos de tener. Vamos a leer Deuteronomio 30, 15 y 19. Deuteronomio 30 del 15 al 19. Mis hermanos, dice: ahora escucha, en este día voy a elegir la muerte entre prosperidad y calamidad, pues hoy ordeno que cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Irás y te multiplicarás, y también a la tierra donde estés a punto de entrar y que vas a poseer. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de las decisiones que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Entonces, hermanos, ¿qué es desarrollar un carácter justo? Yo siempre he escuchado desde que me convertí a Dios que Dios nos dio un maravilloso regalo en nuestras vidas, hermanos. Y ese maravilloso regalo es el libre albedrío. Es decir, tú tienes la libertad de aprender lo que el bien y el mal, lo que es bueno y lo que es malo. Tienes lo que es, o de elegir lo que es bueno, lo que es malo, elegir entre el bien y el mal. Y eso es desarrollar un carácter justo según Dios, hermanos. Es aprender a elegir de las cosas malas. Aprender a elegir con el libre albedrío que Dios nos da lo que es bueno y lo que es malo en nuestra vida. Mientras más desarrollemos este carácter, vamos a poder aprender a decidir de la forma correcta. Debemos aprender a decidir de acuerdo a la voluntad de Dios, y más fácilmente vamos a poder responder la pregunta de si es o no la voluntad de Dios lo que estoy haciendo. En el grado en el que vayamos madurando, en el grado en el que vayamos dejando a Dios en primer lugar en nuestra vida, vamos a ir a decidir sobre las cosas buenas de las cosas malas. Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable. Para poder ser guiados conforme a la voluntad de Dios y desarrollar un carácter justo, es necesario encarnar el mismo carácter de Dios. Siempre estar en búsqueda de la perfección en nuestras vidas, hermanos. Cristo nos dio el perfecto ejemplo de lo que debemos de hacer ante cualquier situación. Él siguió la voluntad perfecta de Dios. Debemos siempre de vencer nuestra naturaleza egoísta. Todos somos egoístas, hermanos, absolutamente todos, y debemos de aprender a vencer esta naturaleza y reemplazarla con la naturaleza que Dios nos da. Debemos de esforzarnos por tratar de alcanzar la perfección que Dios nos da en nuestra vida, hermanos. Entonces ya llevamos 2 puntos. El primero es, debemos de colocar en primer lugar a Dios en nuestra vida. El segundo, desarrollar un carácter justo según la voluntad de Dios. Y el tercero es, busca primero
el reino de Dios, hermanos. Hay un versículo en la Biblia que fácilmente lo hemos aprendido muchos de nosotros. Normalmente nos aprendemos los versículos que traen una promesa de Dios en nuestra vida. Entonces este versículo trae una promesa de Dios para nosotros y es Mateo 6:33. Dicen: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. En este resumiendo los dos puntos anteriores, ¿ok? En Dios, es decir, Dios en primer lugar en nuestra vida, y su justicia, es decir, desarrollar este carácter justo según Dios. ¿Y cuál es la promesa, hermanos? Y Él les dará todo lo que necesiten. ¿Qué es buscar primero el reino de Dios, hermanos? ¿Qué es buscar primero el reino de Dios? Es buscar todas las cosas que le agradan a Dios. Anteponer ante cualquier situación a Dios en primer lugar. Anteponer ante cualquier situación las cosas de Dios. Ahora, esto no significa que debemos de descuidar nuestros deberes cotidianos, hermanos. Al contrario, debemos de buscar la forma de que en todo momento nosotros estemos anteponiendo las cosas de Dios. Hacerlo como si fuese para Dios. Algo que yo he dicho y que siempre he hecho, hermanos, normalmente alguien comentaba, es que este hermano está dedicado al 100% a las cosas de Dios. Este hermano está dedicado al 100% a las cosas de Dios. Y se referían a la gente que trabajaba en las iglesias y que recibían un salario de la iglesia. Y yo siempre estaba en desacuerdo, hermanos. Yo también considero que estoy dedicado 100% a las cosas de Dios. Y todos me preguntaban: ¿y cómo es eso? Pues es muy fácil, hermanos. Mi jefe en mi trabajo no es mi jefe terrenal. Mi jefe en mi trabajo es Dios mismo. Y yo trabajo como si le estuviera reportando a Dios. Y Dios, el salario que recibo del trabajo, es como si Dios me estuviera pagando a mí. Entonces yo realmente de esa forma estoy buscando primero el reino de Dios, porque hago las cosas como si las hiciera para Dios. Y Dios me retribuye conforme a lo que yo hago, para su gloria y su honra. Ahora, sabemos que si estamos buscando el reino, ¿cómo sabemos si realmente estamos buscando a Dios en nuestras vidas? Solamente hay que analizar algo, hermanos. Si nosotros creemos que realmente estamos buscando a Dios en nuestras vidas, solamente analiza algo. ¿Dónde estás invirtiendo todas tus energías? ¿Y dónde estás invirtiendo todos tus recursos? Si las energías las estás invirtiendo en algo que no es edificante, hermanos, quiere decir que no estás buscando a Dios. Si tus recursos los estás invirtiendo en algo que no va a edificar tu vida, quiere decir que no estás buscando a Dios en tu vida. Hermanos, tenemos que hacer un análisis en nuestra vida y tenemos que realmente poner en primer lugar a Dios en nuestra vida. Y automáticamente Él se va a reflejar en todo lo demás. Muchas veces yo he llegado a pensar, ok, pongo a primer lugar a Dios en mi vida, después a mi esposa y después mi trabajo. O primero, en primer lugar a Dios en mi vida, después a mi trabajo, después a mi esposa y después a mis hijos. Si nosotros hemos colocado a primer lugar en mi vida, automáticamente todo lo demás se empieza a arreglar. No podemos seguir un orden que Dios no ha dado, porque entonces no hemos colocado a primer lugar a Dios en nuestra vida, hermanos. Entonces yo los invito, hermanos, a que estos 3 puntos los llevamos a cabo y que estemos siempre buscándolos. En primer lugar, a Dios en mi vida. Segundo punto, desarrollar un carácter justo según Dios. Y el tercer punto, hermanos, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, hermanos. Y eso se los puedo decir porque es una realidad en mi vida, hermanos. Ha sido una realidad y creo que siempre lo he visto reflejado. Entonces, hermanos, hay que llevarnos esa palabra. Espero que haya sido de bendición para su vida y reflexionemos en si realmente todo lo que yo he hecho o es un reflejo de que Dios ocupa el primer lugar en mi vida. Si no es así, hermanos,
tenemos que reflexionar. Es doloroso, hermanos, cuando nosotros empezamos a cambiar los escalones. Si yo no tenía en primer lugar a Dios en mi vida, me va a costar mucho, porque si no estamos acostumbrados a ofrendarle a Dios todo lo que debemos de ofrendar, va a costar trabajo, hermanos. Pero créanme que Dios cumple sus promesas. Si no, sería un Dios mentiroso, hermanos, si no las cumple. Y yo no creo en un Dios mentiroso que cumple sus promesas. Hay que buscar esas promesas de Dios, hermanos. Perfecto, pues, para que Dios nos bendiga. Señor, gracias por este. Gracias porque has permitido que haya compartido algo que ha sido realidad en mi vida y que, Señor, es algo que es edificante y que debemos de hacerlo todos, Señor. Te pido que nos bendigas, que nos des fuerzas, que nos des el ánimo, Señor, para poder restablecer, reordenar nuestras vidas. Te doy gracias, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de que venga Gerardo, mi esposa quería compartir. La cara de espantado de mi pastor. Bueno, yo ya tenía varios domingos pensando en esto, pero pues como pasó la pandemia y toda esta situación, y luego yo me enfermé, no vine un domingo y así, y hoy pues quiero que pongamos en oración a nuestro pastor. Pasó el día del pastor y no le hicimos nada, no le dimos nada. Entonces esta semana pudimos ir a la librería y yo encontré este cuadrito. Es simbólico, pero quiero regalártelo, Gerard. Y bueno, es de pastor, porque ya se pasó el día del pastor, pero yo escogí que es el Salmo 120. Espero que cuando lo leas hay un guardador, hay alguien que está contigo y que es Dios, ¿no? Que es Él. Yo sé que no lo has pasado nada bien con esto de la pandemia. Y bueno, sabemos que hemos estado juntos en todo este proceso y quiero regalarte esto, que lo tengas muy presente y que siempre te acuerdes que es el Señor quien te levanta, ¿no? Y es lo que hemos aprendido, creo que la mayoría en medio de esta pandemia, que todavía falta, que todavía no termina, pero sabemos que estamos en las manos del Señor. Entonces voy a leer lo que dice el cuadrito y es el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Que Dios te bendiga, Gera, igual a Diana, su esposa, que Dios les siga bendiciendo y pues les siga dando mucha paciencia para todos los congregantes de esta iglesia. Y por algo estás aquí, ¿no? Por algo está aquí Gera, por algo el Señor lo puso aquí en Ixtalpan, en Pim Ixtalpan, y tenemos pastor